El tema de hoy, el producto escalar y las proyecciones en R2. Sección 4.2, ejercicios sugeridos en su libro de texto, álgebra lineal de Grossman, páginas 255-256, ejercicios del 1 al 11, 14 al 22 y el 25 al 38. Primero vamos a recordar que en la sección 2.2 vimos que el producto escalar U por B es igual a sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2. O sea, cuando estamos hablando de los vectores U y los vectores B. También necesitamos conocer el ángulo entre vectores. Dice acá, sean U y B dos vectores diferentes de cero. Entonces, el ángulo phi entre el vector U y el vector B está definido como el ángulo no negativo más pequeño. No negativo significa que debe ser positivo. Entre las representaciones de U y B que tienen el origen como punto inicial. Si U es igual a alfa por el vector B para algún escalar alfa, entonces el ángulo phi es igual a 0. Si alfa es mayor que 0, el ángulo phi es igual a pi si alfa es menor que 0, o sea negativo. Aquí tenemos algunos ejemplos gráficos del ángulo entre el vector U y el vector B. Esta letra griega se conoce como phi. Observe, acá, por ejemplo, estos son paralelos. Significa que el ángulo entre ellos, mire, es igual a 0. Son vectores paralelos. Y esto, mire, el ángulo es igual a pi. También se conocen como vectores paralelos, lo único que tienen dirección opuesta, pero el ángulo que hay entre ellos es pi. El teorema 4.2.2 nos relaciona lo que es el ángulo entre vectores del producto escalar, sean U y B dos vectores diferentes de cero. Si el ángulo phi es el ángulo entre ellos, entonces el coseno de phi es igual a la razón del producto punto, el producto escalar, dividido entre el producto de las magnitudes de U multiplicado por la magnitud de B. Si este denominador lo pasamos a multiplicar, entonces nos va a quedar que la magnitud de U por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos es igual al producto escalar. Definición 4.2.2, vectores paralelos. Dos vectores diferentes de 0, U y B, son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Observe que los vectores paralelos tienen la misma dirección o direcciones opuestas. Teorema 4.2.3. Si el vector 1 es igual a 0, entonces el vector B es igual al escalar por el vector U para alguna constante alfa, si y solo si U y B son paralelos. O sea que un vector va a ser múltiplo del otro. Definición 4.2.3, vectores ortogonales. Los vectores U y B diferentes de 0 son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medio. Recuerde, en grado sería 90. Los vectores U y B diferentes de 0 son ortogonales si el producto punto, o sea, el producto escalar, es igual a 0. Calcule el producto escalar de los vectores y el coseno del ángulo entre ellos. El coseno nada más. En el problema 2 tenemos que el vector U es igual I más J, el vector B es igual I menos J. Se nos piden primero el producto escalar. Para eso debemos de recordar que vamos a multiplicar las componentes de cada uno de los vectores y a sumar esos productos. Cuando la componente no va escrita, se entiende que es igual a 1, 1, 1, y acá sería menos 1. Por lo tanto, para poder obtener acá el producto escalar va a ser 1 por 1. Más 1 por menos 1. Observe, 1 por 1 y 1 por menos 1. Al hacer esa operación nos va a quedar igual a 0. Ya desde este momento debemos de recordar que cuando el producto escalar entre dos vectores es igual a 0, estamos hablando entonces que son ortogonales.
vamos a encontrar el coseno del ángulo mediante esta fórmula. Vamos a obtener lo siguiente. Coseno del ángulo phi va a ser igual al producto escalar u por b, que ya sabemos que es 0, y necesitamos conocer la magnitud del vector u. Así se representa, que va a ser igual 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos va a dar igual a raíz cuadrada de 2. Pero también necesitamos la magnitud del vector b. Nos va a dar 1 al cuadrado más negativo 1 al cuadrado, que también nos va a dar raíz cuadrada de 2. Alguien podrá hacer la observación que no va a ser necesario encontrar la magnitud de estos vectores porque ya tenemos que el numerador es 0, por lo tanto aquí nos va a quedar 0 la fracción. Tiene razón, pero lo hacemos con el objetivo de practicar cómo encontrar la magnitud de un vector. Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de 2 que multiplica a raíz cuadrada de 2, lo cual nos va a dar 2, y 0 entre 2 nos va a quedar 0. Entonces vamos a obtener que el coseno, que es lo único que nos están pidiendo, del ángulo entre ellos, va a ser igual a 0. Si usted quiere obtener el valor del ángulo, pues entonces solamente lo que tiene que hacer es utilizar en su calculadora coseno inverso, en este caso de 0, y la respuesta le va a dar pi medio. O sea, si queremos acá obtener el valor del ángulo, se va a tener coseno inverso de 0 y la respuesta le va a dar pi medio. Algo que sencillamente nos ratifica el hecho de que esos vectores son ortogonales. Pi medios. ¿Cómo sabíamos que eran ortogonales? ¿Cómo sabíamos que el ángulo realmente nos iba a dar pi medio? Porque el producto escalar nos dio igual a 0. Entonces, en este ejercicio lo único que le piden realmente es lo siguiente. Producto escalar y el coseno. O sea, esas serían sus respuestas. Lo otro es adicional. Vamos al problema número 10. El mismo enunciado, calcula el producto escalar de los dos vectores y el coseno del ángulo entre ellos. Tenemos el vector u, tenemos el vector b, y vamos a obtener el producto escalar siempre multiplicando sus componentes a sub 1 por a sub 2, b sub 1 por b sub 2 y sumándolo. Ya vamos a tener entonces 10 por 6 más 0 por negativo 8, obteniendo que la respuesta va a ser igual a 60. Bueno, como observamos que el producto escalar no es igual a 0, por lo menos sé que no son dos vectores ortogonales. Vamos a encontrar el coseno del ángulo entre ellos utilizando la fórmula que ya conocemos. El coseno del ángulo phi va a ser igual acá a 60 y debemos de obtener la magnitud del vector u, que se representa de esta manera. Va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. Por eso nos va a quedar 10 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y la respuesta va a ser igual a 10. Vamos ahora a la magnitud. Si lo dejamos así, sería nada más el vector, pero al colocarlo dentro de estos segmentos verticales, estamos hablando de la magnitud del vector b, que va a ser igual a las componentes al cuadrado y sumar esos resultados. 6 al cuadrado más negativo 8 al cuadrado. 6 al cuadrado le va a dar 36 y 8 al cuadrado le va a dar 64. Si usted suma, le va a dar raíz cuadrada de 100 y la respuesta también le va a dar 10. Entonces colocamos acá 10 multiplicado por 10.
Y ahí ya tenemos el coseno del ángulo, solo tendríamos que simplificar un poco. Vamos a tener que el coseno del ángulo phi tenemos que sería 60 dividido entre 100, lo cual nos va a quedar 3/5. Repito, si usted quiere conocer el ángulo, únicamente tiene que poner coseno inverso de 3/5. Tener su calculadora en radianes y va a tener como respuesta 3 fracción 5. El coseno inverso de esa fracción le va a dar aproximadamente 0.93 radianes. Y ahí tendríamos el ángulo entre esos dos vectores, U y B, del problema número 10. El siguiente enunciado dice: determine si los vectores dados, sea vector U, vector B, son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Después, esboce cada par. Esbozar significa dibujar. Pues vamos a empezar en el orden. Nos vamos a hacer la pregunta: ¿son ortogonales? ¿Qué se tiene que cumplir para que sean ortogonales? El producto escalar de estos dos vectores, U y B, es igual a 0. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Encontrar el producto escalar. En este caso va a ser 3 multiplicado por negativo 6. O sea, la componente, mire, 3 por negativo 6. Más el producto de las otras componentes. Negativo 5 por 10. Negativo 5 por 10. Hacemos esa operación, 3 por negativo 6, le queda a usted negativo 18. Menos 5 por 10 le queda negativo 50. Entonces la respuesta de ese producto escalar es negativo 68. Como el producto escalar no me dio 0, entonces usted concluye que esos vectores no son ortogonales. Pero si no son ortogonales, vamos a la segunda pregunta. ¿Serán paralelos? ¿Qué se tiene que cumplir para que sean paralelos? Pues que uno de los vectores sea múltiplo del otro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, observamos que las componentes del vector B son mayores que las componentes del vector U. Intente y determine un factor común en el vector B. Si hacemos eso, observamos que las componentes del vector B tienen un factor común que podría ser negativo 2. 6 entre negativo 2 nos va a quedar 3i más 5j negativo, porque más por menos nos da menos. Entonces nos queda acá negativo 5j. El que tenga factor común no significa que sean paralelos todavía. Observe acá, 6 y 10 son divisibles por 2. Yo saqué el negativo. Este me quedó positivo porque menos por más queda menos y menos por menos queda más. Ahora yo comparo. Si usted observa el vector U, mire, acá tengo que es 3i menos 5j. Quiere decir que en este caso el vector B es igual a negativo 2 por el vector U. O sea, se está cumpliendo, mire. Porque esto que tenemos acá entre paréntesis, que es el vector U. Entonces quiere decir que sí se cumple y eso nos lleva a la conclusión de que sí son paralelos. ¿De qué otra forma usted podría llegar a la misma conclusión? Obteniendo el ángulo. Seguro que si son paralelos, el ángulo entre ellos es 0 o es pi. Vamos a identificar esto gráficamente. Tenemos aquí el plano cartesiano. Tenemos el vector U, que es 3i menos 5j. Vamos a dibujarlo, vamos a esbozarlo. Este es el vector U. Y tenemos el vector B, que es igual a menos 6
10. Aquí tenemos, mire, negativo 6 para x, 10. Esto sería el vector b. Observe usted que el ángulo entre estos dos vectores u y b es pi, lo cual nos confirma la conclusión anterior. El ángulo entre ellos es pi. Si el ángulo entre ellos es pi o 0, son paralelos. Cuando es pi, significa que son paralelos, pero que tienen dirección opuesta. Observe, este va hacia la parte superior y este va hacia la parte inferior. Para graficarlo, usted lo que tiene que hacer es tomar cada componente como x, y, 3 menos 5. Y puse 3 menos 5. Y ahí tiene usted su vector u. Y en el vector b, pues sería menos 6, 10. Y ahí tiene su vector b. Aquí tengo el ejercicio 17, que ya está resuelto. El enunciado es el mismo. Me piden determinar si los vectores son ortogonales, si son paralelos, o ninguno de los dos, y que también los dibuje. Bueno, si son ortogonales, el producto punto o producto escalar debería ser igual a 0. Al efectuar el producto escalar, observo que tengo la respuesta de 24. Eso me lleva a la conclusión que no son ortogonales. ¿Cómo sale el producto escalar? Multiplique las componentes. 2 por 6 le da 12, 3 por 4 le da 12. Al sumarlo le da 24. ¿Son paralelos? Bueno, lo que hacemos es obtener, si se puede, factor común de uno de los vectores. No necesariamente tiene que ser del vector b. Las dos componentes son divisibles por 2. A un factor común nos queda 2 por 3 sí más 2 por. Para que fueran paralelos, el vector que nos queda entre paréntesis debería ser el vector u, pero en este caso no lo es. Conclusión, no son paralelos. Desde este momento, si no son ortogonales, no son paralelos, la respuesta es ninguno de los dos. Pero hicimos algo más y obtuvimos el ángulo entre los dos vectores, obteniendo la magnitud del vector u, la magnitud del vector b, utilizando la fórmula del coseno del ángulo entre estos dos vectores, y nos dio 0.39, lo cual concuerda con la conclusión anterior, que no son ni paralelos ni tampoco son perpendiculares. Aquí vamos a graficar, por ejemplo, el vector u y vamos a graficar el vector b. Tenemos el vector u y graficamos el vector b. Entonces, en la gráfica, fácilmente podemos determinar que el ángulo entre ellos no es 0, no es pi, ni tampoco es pi medio. Entonces, gráficamente podemos determinar que no son ni paralelos ni ortogonales. Vamos al siguiente ejercicio. El enunciado es el mismo. Vector u, vector b, ¿son ortogonales? Bueno, vamos a comprobar esto. Que el producto escalar es igual a 0. Vamos a multiplicar 2 por menos 4. Nos va a dar menos 8. Luego más 4 por 2. Nos va a dar 8. Al hacer esta operación vamos a obtener 0. Si el producto escalar, o sea, el producto punto, es igual a 0, entonces inmediatamente concluye que sí son ortogonales y lo vamos a demostrar. Vamos a tener acá el vector u y vamos a tener el vector b. Observe el ángulo entre esos dos vectores. Aunque no tiene un instrumento de medida, usted puede identificar que el ángulo que hay aquí es un ángulo de 90 grados. O sea, sí, estamos corroborando gráficamente que sí son ortogonales. Ya lo habíamos demostrado porque el producto escalar es igual a 0.